vamos a empezar con la entrevista. La pregunta es, ¿quién es Otoniel Guevara y cómo nace el amor a la escritura? Pues yo soy poeta, pues es lo único que puedo hacer en la vida. Que les dijera, mi devoción por la palabra nació cuando era adolescente, cuando la descubrí el poder que tiene la palabra y sobre todo la palabra que nos revela la belleza. Entonces o sea, uno queda enamorado y ya no puede moverse de ahí, ¿verdad? Es un amor demasiado profundo y definitivo. Es decir, la palabra, como dice José Martí, habré como me aconseja un corazón mal nacido de dejar en el olvido aquel que nunca me deja. Y la palabra no te abandona nunca, es decir, te acompaña siempre, te saca de todas las dificultades, te abre puertas, ¿no? Y te cierra las que vos querás cerrar, ¿no? Entonces es una devoción permanente. Además, la palabra no te exige más que conocerla, que es la verdadera clave del amor, ¿no? El conocimiento. Ahí es donde yo encuentro que ya no puedo salir de la poesía, ya es una maldición. Es su vida prácticamente. Sí, definitivamente. Es decir, cuando uno es poeta, más bien cuando uno encuentra su vocación, cuando uno encuentra lo que va a hacer en la vida, es para siempre. No se puede ya uno sustraer de esa realidad. Sí. ¿Cómo ganó el premio Roque Dalton a nivel nacional y el premio Juventud Literaria y cuál fue la experiencia? Fíjate que esos premios los gané cuando era bien joven, tendría 17 años, una cosa así, sí, 18, una cosa así. Bastante joven. Sí, bastante. Entonces, y habían pocos premios en ese entonces, habían poquísimos. De hecho, el Juventud Literaria solo se hizo como 3 o 4 veces y el Roque Dalton solo se hizo una vez, que lo hizo una asociación estudiantil de la universidad, creo. Entonces, para mí el premio fue importante por el nombre realmente, ¿no? Y porque, bueno, también era un premio importante en ese momento, pero fueron premios juveniles y pues en ese momento para mí fueron significativos en cuanto a que estaba siendo evaluada lo que yo escribía, ¿verdad? Sin embargo, me doy cuenta después con los años de que tampoco era así una obra muy valiosa, ¿verdad? Entonces, son, como se dice, versos de juventud, aunque muchos sobrevivieron, ¿verdad? Y por ahí andan en estos libros. Okay. Sí. Nosotros estuvimos investigando en internet sus poemas. Nos llamó la atención bastante Crónicas de Ausencia. En su poema Crónicas de Ausencia, ¿quién lo inspiró a escribirlo de esa forma? Un poco melancólico, ¿y por qué lo llamó Crónica de Ausencia? Crónica de la Ausencia ese es un poema que es un poema largo, ¿no? Es parte de un poema largo que era una especie de recreación de mi niñez y de mi familia, ¿no? Ahí vas a encontrar, por ejemplo, estos árboles, ahí vas a encontrar este ambiente que es en el que yo me crié de niño, ¿no? Y en la hacienda Chagnico, aquí a unos cuantos kilómetros de acá. Entonces, pero también el origen de mis papás, o sea, de dónde vienen ellos, vienen de Chalatenango, los abuelos, el abuelo Raquel viene de por eso el color de sus ojos. Ajá. Sí, más o menos, sí. Entonces, es ese como afianzarse en la familia, ¿no? Ese poemario, y pues todos tienen ese aliento a familia. Sí, se estamos observando el poema. Yo tengo otra pregunta. ¿Sí? El poema Testamento de un padre lo escribió inspirado en su vida real, ¿y por qué lo llamó Testamento de un padre? Se llama Testamento para el padre. Ajá, o sea, usualmente son los padres los que dejan testamento para uno, ¿verdad? Pero en este caso yo quería también mostrarle a mi padre, que no lo tuve realmente, o sea, mi papá murió hace como unos 5 años, pero durante toda mi infancia y adolescencia mis papás se separaron, entonces yo no tuve realmente papá, aunque estuviera ahí, ¿verdad? Sí. Entonces era como decirle, hey, todo esto no tuvimos, ¿no? Te lo dejo, porque yo sí lo viví y te lo dejo. Sí. Esa es la idea de esa carta, ¿verdad? Ese testamento para el padre. Otra pregunta, ¿qué es Fundación Metáfora y cuál es su función ahí? La Fundación Metáfora es una organización sin fines de lucro que busca promover la poesía
a todo nivel, sobre todo en El Salvador y donde hay comunidades de salvadoreños, por ejemplo en Estados Unidos, bueno, alrededor del mundo. Entonces hemos estado haciendo eso durante casi 15 años y hemos hecho festivales, certámenes, encuentros, eventos, festivales, ferias de libros, todo eso, con el afán de que la gente se acerque a la poesía y encuentre respuestas a sus problemas a través de la lectura. Yo he sido presidente de la fundación, he sido director ejecutivo y ahorita estoy un poco fuera, ¿no? Es decir, no estamos trabajando, no estamos muy activos con la fundación y yo menos, pues, porque tengo otras cosas también que hacer, otros trabajos y no me da mucho chance para dedicarme de lleno como me he estado dedicando durante casi 15 años a esa organización. Otra pregunta, ¿cuál es su trabajo como supervisor en el suplemento cultural 3000 días de Diario Colatino? Eso lo hice antes, es decir, yo fui coordinador del suplemento cultural 3000 durante 2 periodos, que son alrededor de 8 años de trabajo ahí. Yo era el editor básicamente, el director editor de la revista. Es un suplemento que aparece en el Diario Colatino, todavía existe. De hecho, creo que es uno de los suplementos que tienen mayor número de ediciones a nivel histórico mundial, ¿no? Es decir, ya lleva más de 25 años de salir ininterrumpidamente. 28 años tiene ya, 28 años, sí. Entonces yo estuve en 8 de esos años, ¿no?, dirigiéndolo, y era un espacio, una ventana para que los autores nacionales, ¿no?, artistas, autores, gente de cultura pudieran informar, expresar, compartir, criticar sus obras, ¿verdad? Y donde también se le abrió una puerta bien importante a autores de otros países del mundo que colaboraban, ya sea haciendo una visión sobre El Salvador o hablándonos de sus culturas y de sus experiencias creativas también. Entonces era bien importante el suplemento y, como les digo, todavía está vivo. Es bien interesante escuchar como acerca de su carrera sobre la escritura y todo lo que usted ha hecho, pero nos llamó algo bastante la atención y investigamos acerca de usted, y es acerca de que usted se unió a la guerrilla de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Entonces, ¿cuál fue el motivo que usted se unió a la guerrilla en ese tiempo? Este pueblo es un pueblo rebelde, es decir, o lo fue. Fue uno de los bastiones también de la lucha insurreccional, de la lucha guerrillera. De hecho, el presidente es de aquí, ¿no? Sí. El hermano vive ahí al otro lado. Y hay aquí hubo mucha gente que se comprometió de esa manera, ¿verdad?, con la lucha por las reivindicaciones populares. Entonces aquí, por ejemplo, se hacían marchas de campesinos aquí en el pueblo, ¿no? Una vez, por ejemplo, la alcaldía, que no la lograron conocer, la guardia había capturado 2 estudiantes de secundaria y los metieron en unas mazmorras que tenían ahí, y salió una marcha del tercer ciclo aquí del bachillerato, y al final todo el pueblo llegó y bueno, destruyeron la alcaldía, le dieron fuego, sacaron, era una cosa así, un motín, ¿verdad? Son cosas que casi no se saben, pero que sucedieron. Y aquí, pues, aquí en cada cuadra hay una historia, ¿no? Aquí a 3 casas vivía un profesor que le dinamitaron su casa, ¿verdad? Aquí a la vuelta hay una librería que también le pusieron dinamita porque era la que distribuía libros aquí de marxismo, de sociología y todo eso, ¿verdad? Aquí a la vuelta por donde pasamos también le pusieron unas candelas de dinamita a otra gente que tenía bus. Y así, si nos vamos calle por calle, vamos a ir encontrando un montón de historias, ¿verdad? Entonces, vivir en medio de eso, es decir, es como que... Lo llevó a usted más bien a ver, ¿no? A ver qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, como acá pasaba encerrado también, por la misma seguridad no me dejaban salir. Pero cuando comencé a ir a bachillerato y sobre todo con un compañero, Amílcar Colocho, empezamos a ver que había que hacer algo, ¿verdad? Había que hacer algo para cambiar la situación, porque aquí teníamos, por ejemplo, a la Policía Nacional, teníamos a la Guardia, teníamos Orden, que quedaba acá, donde hay una iglesia mormona, Orden, que era una cuestión paramilitar, o sea, defensa civil, es decir, estaba el pueblo súper militarizado. Entonces, en esos días vos no podías ni siquiera mirarle a la cara a un guardia,
te iba mal. Sí, me Entonces, iba mal. era una represión terrible. Entonces, en ese ambiente fue que tomé la decisión y bueno, casi que era imposible no tomarla, porque igual aquí murieron muchísimos jóvenes y te podría decir que un gran porcentaje de la gente del pueblo se fue. La comunidad de Quesaltecos en Los Ángeles es impresionantemente grande. Entonces, es eso, fue un pueblo bélico, ¿no? Un pueblo rebelde. Entonces, en ese contexto no es tan difícil tomar esas decisiones. Sí. ¿Cuántos años tenía usted cuando entró en ese ambiente? 17. 17. Recién salí del bachillerato y entré a la universidad, ya iba conectado, como se dice. Y allá estuve en organizaciones estudiantiles, y, bueno, en diferentes etapas, ¿verdad? de la lucha ¿En cuál universidad? en El Salvador. En El Salvador. Entonces no había muchas, te voy a contar. Sí. Sí. Sí, estaba la UCA, estaba creo que la Matías. Habían 4 o 5 universidades, la tecnológica comenzaba. Sí, no eran muchas las universidades. De hecho, en esos momentos fue que empezaron las universidades, que les decían garage, ¿verdad? Porque se armaban en cualquier casa y hacían la universidad. De hecho, la Universidad del Salvador también estuvo en el exilio, se le llamó, porque como la cerraron en el 80, ¿no? Entonces estuvo 4 años cerrada. Y las clases se llevaban en casas particulares, en edificios y todo eso. O sea, la facultad de agronomía estaba allá por una colonia, ¿no? El departamento de letras estaba ahí por el centro, ¿verdad? Y así. Entonces la universidad en el exilio se le llamó. Y en el 84 que la devolvieron, pues, yo entré justo ese año, También, en el 85. Sí, también quizás tiene que ver bastante, estábamos viendo que usted fue alcalde de Quesalte, o sea, pero se lanzó un poco a la política. Sí, pero eso fue hace 3, 4 años. Ajá, sí. Entonces, que nos contara un poco de eso, de su experiencia y pues, cómo fue. O sea, digamos, mi vida política empezó desde entonces, a los 15 años, ¿verdad? De hecho, empezar a escribir fue una decisión que tiene mucho que ver con una decisión política, ¿no? Entonces, bueno, después de todo el paso por la guerra y después de el advenimiento de la paz, yo sentía que no cabía, ¿no? En las cosas que se estaban haciendo. De hecho, yo no me desmovilicé cuando todo el mundo se desmovilizó en el 91, en el 92. Y bueno, me quedé ahí un poco al margen. Y después, básicamente, nunca tuve mayor relación con el FMLN más que colaborar en eventos culturales, ¿verdad? Y ¿Quién es Vladimir Amaya y cómo nace el amor hacia la escritura? Que nos cuente un poco acerca de eso. Muy bien, pues Vladimir Amaya, un ser humano que como ser humano encontró desde niño o aplicó desde niño el derecho universal que tienen todas las personas a escribir, comentar sus experiencias, no con una pretensión literaria, no con una pretensión o ambición de publicar un libro. En mi caso, yo empecé porque siempre fui un niño tímido, retraído, no quería preguntarme cosas y era muy difícil comunicarme con mis amigos, incluso con mi familia, no con mis padres, era muy distante, pero aún siendo así me gustaba la letras. Lo que pasa es que quizás todos nos hacemos enemigos, yo siempre me gustó desabocarme al escribir, lo encontré como más fácil y es para ellos también porque una persona algo callada, pues, su fuerte ahora es por lo menos la palabra escrita y es eso lo que me llamó la atención, el poderme expresar, esa oportunidad de acceder al mundo por medio de la palabra, en mi caso es crónica, eso. Otra pregunta porque queremos indagar sobre cuál fue la experiencia al ganar el certamen universitario Matilde Elena López. Bueno, Que nos cuente acerca de eso. fue una experiencia motivadora porque era el primer certamen en el que yo participaba, era universitario, entonces fue muy motivador el hecho de haber ganado, no me lo esperaba y eso lo tomé como
no sé, pero lo vi siempre con ese carácter de que, gané, entonces, que bueno, me dieron dinero,